Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos. Ahora vamos a compartir el inicio, la introducción de una serie de estudios acerca de la prueba que produce paciencia. Y por supuesto hay otra lista adicional. Les invito a que me acompañen en palabras de oración. Amado Padre Celestial, bendito Señor, gracias Padre Eterno por este tiempo que nos permite, Señor, compartir su palabra. Que sea su Espíritu Santo, Señor, guiándonos, Señor, en el conocimiento y crecimiento en su palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. La epístola de Santiago va a ser nuestro texto base para esta serie de estudios. Santiago, la tradición dicta de que era el líder de la iglesia en Jerusalén y era uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, también hijo de María. Aunque algunos algunos teólogos afirman de que no es así, que posiblemente otra persona escribió esta carta usando el nombre del apóstol Santiago para honrarlo. Algunas referencias de Santiago que pueden darnos una luz sobre quién era Santiago. Podemos revisar Mateo capítulo 13 versículo 55, Marcos capítulo 6 versículo 3, Hechos capítulo 15 versículo 13 y Gálatas 1:19. Pueden tener esos textos como base para entender quién es Santiago. Leemos la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 1 versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. La epístola de Santiago es la primera de las denominadas cartas universales o epístolas universales. Esto quiere decir que no van dirigidas a una persona en particular, como por ejemplo Tito o Filemón, o a un pueblo o alguna región o alguna congregación en particular, como los hebreos, como la carta a los Gálatas, que es una carta dirigida a una iglesia. La epístola universal de Santiago, que es la primera en el orden que está en nuestra Biblia, va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión, después de la partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo. La iglesia fue perseguida y los cristianos empezaron a dispersar, huyendo, pero iban trabajando en el evangelio, iban haciendo nuevas iglesias a los alrededores y se estaban estableciendo. Entonces, a toda esta comunidad cristiana que se había establecido y se estaba desarrollando fuera de Israel, a ellos va dirigida esta carta. Por eso se le conoce como una de las epístolas universales. Continúa el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a llegar hasta ahí en la introducción de esta serie, porque hay una lista bien interesante, pero el versículo 2 dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso va a ser lo primero que vamos a estar recurriendo o tratando de escudriñar a la luz de la palabra. ¿A qué pruebas se refiere? Porque las pruebas es bueno identificarlas para no cometer el error de creer que todo es pruebas. Ahora bien, aunque no todo sea prueba, porque una cosa es una prueba que el Señor envía para probar, valga la redundancia, nuestra fe, o para demostrar o sacar a luz lo que hay en nuestro corazón, o para fortalecer nuestra fe, es una prueba. Y otra cosa es que estemos pasando adversidades como fruto de nuestras decisiones, consecuencias de nuestras acciones. Entonces son dos diferentes tipos de pruebas, pero no importa cuál sea la prueba, si es una prueba enviada por el Señor para fortalecer con un propósito más grande que incluso nuestra propia vida, o sea que estemos enfrentando las consecuencias de nuestros actos, no importa cuál sea el caso, lo importante es que esta prueba, cualquiera que sea su origen, produzca paciencia.
La prueba de vuestra fe produce paciencia. Se me vienen a la mente varios casos. Por ejemplo, tenemos el caso del rey David, que pasó por una situación bien dura por causa de sus decisiones, pero eso lo fortaleció y lo hizo una persona diferente. Pedro también es otro caso, que tomó una decisión al negar a nuestro Señor y pasó por llantos de amargura y algo terrible, pero eso lo cambió para bien. Tenemos el caso también de José en Egipto. Cuando José fue vendido por sus hermanos, fue vendido como esclavo, estuvo preso injustamente, pero todo era parte del plan de Dios. Y él se mantuvo firme, y esa es la clave. Cuando, independientemente de en qué tipo de prueba nos encontremos, tenemos que permanecer firmes, porque se puede dar el caso de que en medio de la prueba empecemos a renegar y a darle la espalda al Señor. Entonces esa prueba va a producir tormento y perdición, no paciencia, no fe. No va a fortalecer nuestra fe. Entonces vamos a ver los diferentes tipos de pruebas a la luz de la palabra que se pueden presentar en nuestra vida y las diferentes acciones que podemos tomar, cómo afrontar esas pruebas, ya sea que sean consecuencias de nuestros actos o algo de lo que no tenemos control, porque también sucede. Tal vez hay algo que no tenemos control, no somos responsables, no tenemos culpa, pero atravesamos situaciones difíciles. Pero recordemos que nada ocurre sin que Dios lo permita. Y si Él lo permite es por un propósito. Así que la clave es mantenerse firme. Entonces vamos a estar viendo esos diferentes tipos de prueba. Y hay algo bien interesante en el versículo 3. Dice, la prueba de vuestra fe. Entonces, a todos se nos ha dado una medida de fe. También vamos a ver eso a la luz de la palabra. Y la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa es una palabra también muy importante. ¿Tenemos claro el concepto de qué es paciencia? Eso es algo muy importante. ¿Qué es la paciencia? La paciencia también produce otros frutos que también lo vamos a estar estudiando. Así que los invito a que podamos reflexionar en esto, poder ver las referencias que les he dado acerca de quién era Santiago y meditar en la fe, meditar en las diferentes pruebas que podamos estar pasando. Independientemente, tal vez podemos perdernos pensando, tratando de identificar si la prueba es por un propósito mayor que el Señor tiene, un plan para mi vida, o si es o no es consecuencia de mis actos. Reflexionar cómo vamos a enfrentar esa prueba. Por supuesto que es importante estar consciente que si es consecuencia de nuestros actos, reflexionar también sobre eso. Y no hay ninguna mejor guía que el Espíritu Santo para redarguirnos y hacernos entender el origen, propósito y fin de esa prueba. Y nos va a hacer entender el Señor a la luz de la palabra. Les invito a que nos acompañen la próxima semana. Hoy iniciamos la primera parte de la prueba de nuestra fe que produce paciencia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga.